Quedo solo, el terror y la agonía del último testigo de una extinción. Bienvenidos a Evidencia Sud. Cierren los ojos por un momento. Olviden las ilustraciones pulcras y los relatos suavizados por el tiempo. Hoy, vamos a descender a las laderas de una colina que no conoce la paz. Un lugar donde el aire alguna vez pesó más por el olor de la sangre que por la humedad de la lluvia. Pensemos, ¿qué habría escuchado realmente Moroni mientras huía por su vida, cargando sobre su espalda no solo planchas de oro sino el cadáver espiritual de toda una nación? ¿Qué habrá sentido José Smith en aquella habitación, al dictar palabras que no eran solo tinta, sino el registro de una autopsia humana? Hoy no venimos a leer historia, venimos a presenciar una extinción. Venimos a escuchar los gritos que el polvo no pudo silenciar y a entender por qué, en medio de la masacre, el canibalismo, el terror absoluto y la locura del odio, un hombre se quedó solo para que nosotros, siglos después, no tengamos que repetir su tragedia. Prepárense. Esto es lo que la eufonía de las escrituras calla, pero que el espíritu nos obliga a sentir. Esto es, el triste relato de la destrucción de un pueblo entero. Para ilustrar esta tragedia, muchos de nosotros tenemos en la mente una imagen grabada. El famoso cuadro de Arnold Freiberg, donde Mormón, ya anciano, entrega las planchas a un joven y fuerte Moroni. Es una obra icónica, pero oculta un secreto que refuerza lo que hoy vamos a analizar. Si ustedes buscan la versión que suele exhibirse en los manuales o en las láminas de la iglesia, verán un encuadre cerrado, centrado en la fe y el traspaso del registro. Pero el cuadro original es mucho más oscuro. Freiberg, en su intención de ser fiel al texto sagrado, pintó en el primer plano, a los pies de los profetas, los cuerpos inertes de los soldados caídos, escudos rotos y rostros que ya no tienen vida. Sin embargo, con el paso de las décadas, esa imagen se ha ido recortando. Se le han quitado los bordes para ocultar a los muertos. Se ha suavizado la obra para que sea más digerible a la vista. Pero hoy, en este podcast, no vamos a recortar el cuadro. Vamos a mirar la escena completa, con toda su crudeza, porque solo viendo el campo cubierto de víctimas podemos entender la magnitud de lo que Moroni tuvo que soportar. Intentaremos entrar en la herida abierta de una civilización. A menudo, el lenguaje sagrado nos ofrece una suavidad literaria necesaria para preservar la santidad del registro, pero detrás de palabras como «fueron talados», se esconde una realidad que hoy intentaríamos reconstruir desde la empatía y el horror humano. Al imaginar lo que no se escribió con detalle, pero que por lógica tuvo que haber ocurrido, podemos sentir algo de la verdadera magnitud de la tragedia nefita. Es por esta razón, por lo sagrado de su historia, y no solo por la doctrina, que las planchas se cuidaron con un celo casi incomprensible. El mundo merecía saber qué pasó con estos pueblos que la historia ignora, pero ese conocimiento solo podía ser entregado a testigos exclusivos, porque desde el polvo, ellos gritan pidiendo que se conozca su verdad para que nadie repita su final. Escrito en un relato que no podía descuidarse ni perderse, como Moroni, ahora como un mensajero del Señor, le señaló a su joven aprendiz. Durante la traducción de este registro, el aire en la habitación donde José Smith dictaba a Oliver Cowdery debía de estar cargado de una vibración pesada. Imagina a José, con el rostro oculto, no solo traduciendo palabras, sino recibiendo el impacto de una transmisión de agonía que atravesaba los siglos. Oliver, al otro lado de la mesa, posiblemente se detenía, levantaba las cejas en un gesto de asombro contenido y tragaba saliva antes de volver a mojar la pluma. Una mirada cruzada entre ambos bastaba para reconocer que lo que fluía de las planchas era la autopsia de una raza, el desenlace de una historia de fe y guerras que terminaba de la peor manera posible. José sentía en su propia alma el peso de una nación que nació en la esperanza de Jerusalén, que cruzó océanos bajo la guía divina y se convirtió en una potencia bendecida, para terminar ahora reducida a cenizas y miseria. Para intentar recrear esta dinámica entre ambos, imagina por un momento la mecánica de aquella traducción. José, con el rostro oculto para concentrarse en la luz de la revelación, pronunciaba las palabras, y Oliver, al otro lado de la mesa, debía repetirlas en voz alta para confirmar que las había escuchado correctamente antes de que la tinta tocara el papel. En ese intercambio de voces hubo momentos de un silencio gélido. Imagina a José dictando las descripciones de la degradación nefita, y a un Oliver Cowdery cuya voz se quebraba al tener que repetir palabras que su mente se negaba a aceptar. Quizás al escuchar la descripción del canibalismo o de la crueldad extrema, Oliver se detuvo, levantó la vista y preguntó con un asombro doloroso: ¿En serio? ¿Dice eso exactamente? Y la respuesta de José, cargada de la pesadez de los siglos,
No era una opinión sino una confirmación fatal. Sí, Oliver, así está escrito. Ese eco entre ambos no era solo un método de trabajo. Era el sonido de dos hombres del siglo XIX presenciando, palabra por palabra, el desmoronamiento de la condición humana en una civilización que lo había tenido todo. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos mirar hacia atrás, hacia el brillo de lo que una vez fue. No estamos hablando de aldeas rudimentarias, sino de la gloria de Zarahemla, una metrópolis que era el corazón palpitante de una civilización avanzada. Los nefitas no solo dominaban la guerra, eran maestros de las artes, las ciencias y la arquitectura. Vivían rodeados de una tecnología y un orden social que despertaba la envidia de sus adversarios. Pero en esa misma cima comenzó su ruina. El orgullo, alimentado por su propio éxito, se convirtió en un cáncer silencioso. Se creyeron arquitectos de su propio destino y en su autosuficiencia empujaron a Dios fuera de sus muros. Al otro lado, los lamanitas cargaban con una herida distinta, pero igual de letal, la tradición de una mentira. Durante siglos, se les enseñó que habían sido robados y traicionados por sus hermanos, perpetuando un odio heredado que se convirtió en su única identidad. Esa mentira, arrastrada por generaciones, alimentó un fuego que solo buscaba el exterminio. Por un lado, el orgullo de los que lo tenían todo. Por el otro, el rencor de los que creían que les habían quitado todo. El choque fue inevitable. Fue el encuentro estrepitoso entre una civilización que se olvidó de su creador y un pueblo que se alimentó de la venganza. Al final, ni la ciencia de Zarahemla ni el arte de sus manos pudieron salvarlos de un colapso que los estrelló contra el polvo de la historia. 14 siglos antes, en las laderas de Cumorá, la zozobra era el único oxígeno. Moroni nos dejó escrito que su pueblo se había vuelto salvaje, despiadado y feroz. Tras esas palabras, habría existido un escenario de canibalismo sistemático como método de tortura y humillación. El registro narra que los nefitas obligaban a sus prisioneros a alimentarse de la carne de sus propios parientes, niños y adultos. No era solo hambre, era el deseo de extirpar la última pizca de divinidad en el enemigo. Es aquí donde el texto se vuelve insoportable. Versículos como Moroni 9 en 8 y 10 debieron estremecer a José y Oliver. Y los alimentan con la carne de sus padres y a las mujeres con la carne de sus hijos, y después que han hecho esto, devoran su carne como bestias salvajes. Pero la ripidez de la maldad no terminaba allí. El registro detalla en Mormón 4:21 de la mañana cómo los lamanitas se deleitaban en el derramamiento de sangre continuamente, y cómo el odio había endurecido tanto sus corazones que ya no quedaba espacio para la piedad, transformando la batalla en una carnicería mecánica y fría. Antes de la embestida final, las noches en el campamento nefita habrían sido un coro de desesperación. Madres con el rostro hundido por la anemia tratando de consolar a niños que pedían comida con quejidos terribles. El miedo no era una idea, era una vibración en el suelo. El sonido de miles de pies descalzos y el choque de escudos en la oscuridad anunciaban que el enemigo estaba allí, en cantidades inmensas. El aire habría sido cortado por gritos desgarradores, el lamento de quienes sabían que al amanecer les espera el exterminio. Imagina por un momento a Moroni con el buril en la mano, suspendido sobre el metal precioso, debatiéndose entre la verdad histórica, la eufonía necesaria para lo sagrado, y con un espacio limitado donde plasmarlo, en las planchas que quedaban por terminar. Él sabía que este registro llegaría a manos de niños, de familias, de personas sensibles buscando la luz de Dios. Sin embargo, lo que sus ojos habían visto era dantesco, una realidad tan cruda que el lenguaje humano apenas puede contener. Por eso, al leer el libro de Mormón, percibimos una lucha espiritual en la elección de sus palabras. Moroni buscó, guiado por el espíritu, suavizar el horror sin ocultar la advertencia. Prefirió frases como «fueron talados» o «fueron presa de la muerte», intentando que la crueldad no asfixiara la espiritualidad del relato. No plasmó todo lo que las cartas de su padre mormón describían con detalle descarnado, porque su deseo no era alimentar el morbo, sino preservar la fe. Cada palabra que decidió omitir fue un acto de misericordia. Cada frase que decidió suavizar fue un intento de que nosotros pudiéramos soportar la lectura cruel sin perder de vista la esperanza del Salvador. Es muy probable que Moroni no estuviera en el centro exacto del colapso final. Él habría tenido que alejarse para proteger el registro, pero también para huir del hedor insoportable de los cuerpos descomponiéndose. Imagina tener que abandonar el campo de batalla dejando atrás los cadáveres de tu padre, de tu familia y de todo tu pueblo, mientras el aire se vuelve veneno por la putrefacción de una nación entera. Mientras huía por las crestas de las colinas, sus oídos habrían grabado un sonido que la historia apenas menciona.
el estruendo de la carne contra las afiladas hojas de obsidiana. Imagina a Moroni escuchando a lo lejos el retumbar de miles y miles de pies, un tropel desesperado de una masa humana que subía el cerro buscando una tumba más alta. Habría escuchado el siseo de las flechas oscureciendo el cielo y ese rugido gutural de los lamanitas avanzando para completar un genocidio total. En ese preciso instante, cuando las masas gigantescas chocaron, Moroni habría sentido el temblor de la tierra bajo sus pies, junto a un estremecimiento que le heló la sangre. El estrépito de 230.000 almas siendo aplastadas por una marea roja de odio y venganza. Los gritos de las mujeres y los niños, víctimas de violaciones y maltratos, se habrían mezclado con el sonido de los huesos rompiéndose y el chasquido del vidrio volcánico desgarrando la vida. La frustración de un profeta al que se le ordenó no predicar más, escuchando cómo el último suspiro de su nación se apagaba en la distancia. Recientemente, el cine ha intentado recrear estos momentos de soledad de Moroni, mostrándonos su figura errante. Pero al primer amanecer después del genocidio, cuando Moroni contempló desde su escondite el silencio absoluto, la realidad habría superado cualquier ficción. Solo quedaba una columna de humo subiendo desde las ruinas de su mundo y el olor a hierro de la sangre empapando la tierra de Cumorah. Él mismo escribió con una tristeza infinita en Mormón 8 en 3 y 5, y no queda nadie, sino los lamanitas y los ladrones, y no hay quien conozca al verdadero Dios, y he aquí, mi padre también ha muerto en la batalla, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Imagina a Moroni en ese último tramo del camino. El quedo solo no es una simple frase estadística, es la descripción de un vacío cósmico. Él era el único ser humano sobre la faz de la tierra que recordaba las canciones, las leyes y los nombres de su gente. Habría caminado con el peso de un trauma que ninguna mente moderna podría procesar sin quebrarse. Durante el resto de su vida, en aquellas noches de soledad absoluta, las pesadillas habrían sido sus únicas compañeras. Al cerrar los ojos, el estrépito de Cumorah habría vuelto a sus oídos. El choque de las armas, los lamentos que cortaban el aire, el sonido de los huesos rotos y el silencio posterior que era aún más doloroso. Sin embargo, en medio de esa agonía y ese dolor punzante, Moroni hizo algo inaudito. Se tomó el tiempo para nosotros, escribió una carta directa al futuro, una carta para ti que escuchas esto hoy. A pesar de que su vida pendía de un hilo y de que vagaba por donde podía para salvar su vida, dejó grabadas palabras de una fortaleza sobrehumana. Y no niego al Cristo. Moroni 1 en 3. Esa declaración, en medio del exterminio de todo lo que amaba, es el faro que brilla en su soledad. Él nos vio en visión y nos habló como si estuviéramos frente a Él, advirtiéndonos con un amor que solo alguien que lo ha perdido todo puede sentir. Para Moroni, las planchas no eran solo un registro, eran los huesos de su nación. Al grabarlas, habría sentido que cada carácter era una lápida. Su frustración se transformó en una paciencia divina. Sabía que su voz, aunque en ese momento solo fuera un susurro en la inmensidad de un continente salvaje, estaba destinada a gritar desde el polvo siglos después. Lo más aterrador de Cumorah es que no era la primera vez que esa tierra bebía sangre de forma masiva. Moroni lo sabía. Mientras grababa el fin de sus días, tenía en su mente el eco de una historia cíclica, el relato de Éter. Siglos antes, en ese mismo suelo, el pueblo jaredita se había autodestruido de forma idéntica, ignorando las mismas advertencias y cayendo en el mismo abismo de odio. Moroni veía con desesperación cómo la historia se repetía paso a paso, como si su pueblo estuviera hipnotizado por el mismo fantasma de la destrucción. ¿Qué habría ocurrido si hubiesen sido obedientes? ¿Qué habría sido de ellos si hubiesen escuchado a Mormón, el profeta que caminaba entre ellos y al que decidieron ignorar hasta que fue demasiado tarde? Hoy, nuestra sociedad parece caminar por el mismo sendero de amnesia espiritual. Ignoramos a los profetas modernos, criticamos a la iglesia como si fuera un estorbo o una secta, y rechazamos las advertencias creyendo que somos demasiado avanzados para caer. Pero la historia de Éter y de Moroni nos grita desde el polvo que la civilización es un velo muy delgado. Tenemos en nuestras manos la respuesta para evitar este escenario, pero preferimos el orgullo. No estamos exentos de repetir la historia. Estamos a un paso de convertir nuestra propia modernidad en una nueva Cumorah, olvidando que el mismo Dios que ellos ignoraron es el único que puede detener nuestra autodestrucción. Muchos hoy deciden no creer en este libro. Prefieren que estas crónicas sigan gritando en la penumbra. Sin embargo, aunque el mundo cierre los ojos, la voz del Libro de Mormón sigue vigente. Es un eco que atraviesa el tiempo y que no puede ser apagado, porque la sangre derramada en aquellas tierras tiene una memoria que el olvido no puede borrar.
Este relato es una reflexión profunda sobre las consecuencias de la desobediencia y de alejarse de la luz de Dios. Cumorá nos enseña que cuando el ser humano abandona su divinidad, lo que queda no es un vacío, sino una bestialidad sin frenos. Y aquí está la advertencia más importante para nosotros. Esta tragedia no es solo de naciones contra naciones. Es un reflejo de lo que puede ocurrir en nuestra propia comunidad, dentro de nuestro propio hogar, e incluso en el campo de batalla de nuestro propio corazón. Podemos replicar este final a menor escala. Podemos volvernos enemigos de Dios en nuestra intimidad y extinguir la luz de nuestra propia alma. Podemos brillar como Moroni en su soledad o podemos sucumbir a la miseria de quienes lo perseguían. Te invitamos a no leer esto como un cuento antiguo. Pon cada fibra de tu ser en las sandalias de Moroni. Siente el frío de sus noches de huida, huele el humo de las ruinas, imagina el peso de las planchas en una mano cansada y el terror de ser el último testigo de una extinción, hasta lo que en el futuro se llegaría a conocer como Nueva York, donde enterraría el registro de su pueblo y un joven granjero más tarde las desenterraría. Solo así entenderemos por qué estas palabras fueron selladas, para que el eco de esos gritos en Cumorá sea finalmente nuestra advertencia. Aquellas voces que Moroni escuchó en la distancia mientras huía, esos gritos desgarradores que José Smith habrá sentido al traducir, hoy se convierten en una invitación. Una invitación a no ser partícipes de una nueva extinción espiritual, sino a buscar al Salvador, cuya luz es la única capaz de silenciar definitivamente los ecos de guerra de Cumorá.